Bienvenidos en esta serie de podcast Matrimonio Plus, en donde a partir de la historia del matrimonio de los diferentes invitados, aprenderemos de sus errores y para evitarlos y de sus logros, de los bien hechos para aplicar. Sin más, hoy tengo el privilegio de recibir a los pastores, a mis pastores. Buenos días, pastor. Buenos días, pastora. Buenos días, Rodríguez. Buenos días, Rodríguez. ¿Cómo se sienten? Muy bien, a gusto. Me siento bien y un poquitín así. Es la primera vez. Pues para empezar, para los que no les conocen, podrían presentarse brevemente. Bueno, me llamo Almi Tavares da Silva. Aquí en España a 31 años. Soy de origen brasileño. Ya voy para los 65, tengo 64 años. Y bueno, y felizmente sirviendo al Señor. Amén. Yo me llamo Joselina Trajano da Silva, pero me llaman Josi. Y como Alme ya ha dicho, tenemos 31 años en España y 36 años de casados. Wow. Venimos como misioneros para España y aquí estamos en la ciudad de Vic. Qué bueno. Enfatizar también que la iglesia se encuentra en Vic, Barcelona, así que para los que están en Barcelona y no tienen dónde congregarse, pues estarán bienvenidos. Serán muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Ahí abajo pondré la dirección de la iglesia. Pues empezando, como la Biblia empieza con Génesis, cuéntenos cuál es la génesis de su historia, de su matrimonio, cómo, bueno, primero, cómo se conocieron. Bueno, yo conocí a José en el pasillo de la Facultad de Teología, Facultad Bautista de Brasilia. Interesante, ¿no? Una amiga la fue a presentar a la facultad y yo justo salía de la biblioteca y ella dijo, que te quiero presentar una chica que es de tu iglesia y tiene llamada para España. Oh, Y ahí comenzó, yo miré así a ella, yo digo, wow. Pero no pintó nada en aquel momento, solo la curiosidad, dice, uy, de mi iglesia tiene llamada para el país que yo tenía llamada, ¿no? sí. Y este wow, ¿era de amistad o ya era No, de que te gustó? yo sentí por ella me vino un sentimiento de, ¿ah? De orar por mí. Y comencé a orar por ella. Fue Sí. así, wow, esa chica aquí va a ser de aquellas que va a demorar a conseguir un novio. Y yo con mi amiga Antonia, que era mi compañera de oración, teníamos devocional a las 4 de la tarde, porque cuando yo salía del trabajo y llegaba a la facultad, Sí. y antes de empezar todo, tenía que hacer devocional. Y entonces mi compañera de oración, entonces yo hablé para ella y comenzamos a orar por ella. Y ahí teníamos en esta devocional, Sí, el lema es, a ti, se acuerda y todo. no, es es un texto de Segunda Crónica Sí, 20, sí. sino a ti volvemos nuestros ojos. Y Amén. entonces ese es nuestro lema de la oración, del devocional, Sí. los ojos puestos en el Señor. Pero entonces, en el devocional estaba usted y su amiga, Y mi amiga, sí. pero la pastora no estaba. No, la pastora no, porque yo había visto a ella por primera vez ahí en el pasillo. Y a partir de ahí, yo comencé a orar por ella, para que Dios le mandara un novio. Yo no estudiaba en la facultad que él estudiaba. Sí. De hecho, yo dirigía la facultad teológica de nuestra iglesia. Y no, sí. Y nesse entonces yo iba a un viaje misionero y fui conocer su facultad. Pero yo no me fijé en él. En este día mi amiga me presentó muchos de sus compañeros de clase, ¿no? O sea, fue que usted no estaba en la facultad, No, fui a visitar, fui a conocer la fue a facultad. visitar a su amiga o a conocer la Fui facultad con mi entera. amiga a conocer la La facultad. facultad.
E bueno, passaram-se não sei quanto tempo, eu hice o viaje missioneiro, volvi e um dia havia uma reunião de jovens em nossa igreja, um maratón bíblico, e a igreja estava muito llena, havia muitos jovens, e me chamou a atenção a ele que le sobresalía, ¿no? Entre los otros jóvenes por la altura y tal. Sí, Y por la altura solamente o por otra cosa también. no, por la pelada aquí, ó. Me chamou a atenção uma pessoa calva entre os jóvenes. Pero quando vi, eu digo, há calvo entre os jóvenes, e dije a minha irmã. Benditos sean los calvos. E escutei uma voz que me dizia, este será tu esposo. Wow. E he dicho a minha irmã, acabo de escuchar uma voz que me disse que este calvo que estamos vendo será meu esposo. Wow. Vamos sentar cerca para conhecerlo. Sí. E fuimos, não lo reconocí, de que já lo conhecia. Terminou a reunião, uma outra amiga nos apresentou e disse o mesmo, mira, estudia comigo na Faculdade Bautista e tem chamada missioneira para Espanha, igual que tu. Então, quedamos conversando e tal, e só o tempo depois foi que vinimos a identificar de que já nos conhecíamos desde a Faculdade Teológica. Sí. E vinimos estamos 36 años casados. Bueno, primero, pero ¿cómo se enamoraron? O sea, ¿cómo pasó? Esto fue tremendamente porque a partir de ese día pasamos a ser, yo vine a congregar en su iglesia porque no congregaba ahí. Sí. Por cuestión de la facultad y cuestión de trabajo. Sí. Yo vine a vivir al norte de la ciudad de Brasilia y congregaba ahí y vine a congregar en su iglesia porque la iglesia de donde son de el 2 tenía una visión misionera. Mi antigua iglesia, mi pastor decía, no, yo no envío misionero. Yo puedo preparar, pero enviar no. Entonces yo tengo que buscar una iglesia que no solo que prepara, pero que envía, ¿no? Y entonces ahí fui a congregar en su iglesia. Y pasa que la iglesia que prepara y envía misioneros es la iglesia de la pastora. Sí, sí. Así que el combo completo. Sí, tienes sí. La idónea y la misión también. Mi otra iglesia también era Asamblea de Dios, sí. ¿no? Y la iglesia del 2 Sur también es Asamblea de Dios. Y entonces yo estoy en casa, o sea, solo cambio de pastor, pero me voy voy a la misma denominación. Sí. Y estando ahí, comenzamos a trabajar juntos en el departamento de misiones. Y ahí solo se conocen después de aquel día, pero no son novios. No somos todavía. Novios. Llevó como casi un año hasta que un día cayó la ficha. Me recuerdo el día, la hora y todo. Estamos aquí para escuchar el día y la hora. Nosotros, nuestra iglesia, no era todo que podía predicar. Y entonces hubo una mañana misionera y me dijeron, tú tienes 15 minutos hoy para predicar. Para predicar en la mañana misionera. Yo dije, wow, era un 30 de julio de 88. Uf. Sí, sí. Entonces yo me preparé, pero él me dijo, mira, yo me quedo para la reunión de la mañana, pero a la tarde, o sea, después de la reunión, tú ven conmigo a una ciudad que está a 45 kilómetros de Brasilia. Sí. A un evento del departamento de misiones. Y entonces yo digo, vale. Cuando terminó la reunión, yo me bajé a cambiar para sacar el traje y poner una ropa normal. Y subimos para tomar el autobús. Y ahí hay unas vías llamadas Eixo y Eixão, que es el eixo grande donde pasaba el autobús. Sí. Y entonces voy mirando así
Y cuando voy a cruzar la vía, La vía. yo miro para ella. Yo vi, wow. Tenía la blusa blanca, la pollera negra. Yo ¿Se dije, acuerda de lo que puso y sí, todo? sí. Yo lo miré así y dije, Dios mío, me voy a enamorar de esta mujer. Y esto ya está hoy. Pues qué bien. Entonces, pastor, desde aquel día que llamó su atención, ¿y cuánto tiempo pasó para, o sea, oficializar la relación como tal? Para hablar con ella. Un mes y algunos días. En ese periodo, Sí, mi estrategia fue conocer parte de su gente sí, y llevarla para que conozca mi familia, para que así van familiarizando y sí, tal. Y entonces yo fui a conocer a sus tíos. Después de ahí, da casa de sus tíos, disse, vamos a mi casa a conocer a mi familia. sí. Y así fue. Pero algo raro acontecía porque llegamos a una iglesia, Mm, aún no éramos novios y el pastor presentó a mi esposa. Yo digo, wow. en ese día que vamos para la iglesia donde nos tocaba trabajar las actividades a la tarde y la noche, Sí, un muchacho levantó, estaba sentado, levantó y dio su En el lugar para ella en autobús. el autobús porque pensó que ella estaba embarazada. Yo digo, no, no está, embarazada y todo. no está embarazada y no es mi esposa. O sea, que ni novio, que no eran ni novios, No era ni pero novio ya Nos la veían presentaba como como mi esposa. pareja, Sí, como sí. esposa, hasta embarazada. Está embarazada. Digo, Dios mío. Ah, y Lo del embarazo fue en el autobús. Yo estaba con un vestido flojo sí, y fue una persona en el autobús que pensó que yo era su su esposa esposa y y que estaba estaba embarazada. embarazada. O sea, familia. Pero nuestros mentores también en el trabajo de misiones, nuestros líderes, ¿no? Ellos decían que nosotros nos parecíamos Sí, y ellos creían que habíamos sido hechos uno para el otro. amén. Y oraban, dice que desde que nos conocieron, que ellos oraban por nosotros porque creían que seríamos, que Dios nos había preparado uno para el otro, Sí, ¿no? Pero cuando fue en el mes de septiembre, principio, primera semana de septiembre, él me propuso noviazgo mm, y lo primero que hicimos fue orar juntos. Cuando yo dije sí, ¿verdad? amén. Nos arrodillamos en el salón y Mm, oramos antes del culto. Sí. Y estaban mis 3 amigos detrás sí, esperando nosotros levantar, porque ellos ya sabían que yo estaba esperando una respuesta de ella. sí. Entonces cuando levantamos, me dice, ¿y qué? Yo digo, sí, sí somos. Dijo, Ella dijo, sí, que dijo sí, acepto. acepto. Yo dije, entonces llama a tu mamá y dice que nosotros vamos a comer en su casa para celebrar. Pero en este mismo culto, era un culto de misiones, Mm, y estaba un pastor invitado que había venido de São Paulo, creo, sí, y en el final del culto hicieron un llamamiento para quien quería ir al campo misionero mm, y nosotros pasamos, pero pasamos por separados, sí, ¿no? Pero el pastor creía que éramos pareja. mm. Y cuando vino a orar, oró por nosotros dos juntos, ¿te acuerdas? Y Pasaron separado, pero oraron para ustedes juntos. juntos, como si, y él creía que éramos pareja. Después Mm, conversamos y él dijo, pero pensaba que vosotros eran eran marido y pareja. mujer. Pero eso ya fue el, El día en que Eso, todo empezamos, en el el mismo día. mismo el día. El mismo mismo día. día, Buah. el mismo día. Pues entonces ustedes ya sabían que estaban hechos Uno uno para para el el otro. otro. Nunca. Pero después vino Cristi. Y entonces no tuvieron tiempo de orar cada uno separado, como para que, o sea, fue Confirmar. tantas confirmaciones que eran ya Sí, muy claro para ustedes Sí. dos. sí. Después de, por ejemplo, de ese día que decidimos, ella aceptó ser mi novia, Sí, entonces ahí la oración ya como que ya cambió. sí. Era para Dios abrir puertas, ¿no? Porque yo tenía una meta. Mm, Mi meta era, yo termino la facultad en una semana y mi casa en la otra.
Buah. E hasta isso foi interessante. Há uma anécdota, porque se casou Estamos minha aquí para irmã eso. menor Sí. e eu fui à la boda de minha irmã e então toda a família, eu vivia em Brasília, capital, e estava a uns miles de quilômetros de Manaus, que sou de aí, de Manaus. E somos 3 irmãs. E a mais pequena estava sempre comigo, porque hacía anos que não veía a família, e quando ia a saludar a família, ela estava comigo para me fazer recordar quem eram. E quando ia, todo mundo perguntava, pero como que a menor se casa antes de la maior? E quando tu te casas, tienes novio? E minha irmã respondia por mim. Decía, sí, que lo tiene, pero nosotros aún no habíamos empezado realmente, ¿no? No El éramos novios, noviazgo, no éramos Ni novios eran aún. novias aún. Pero esta mi hermana pequeña que decía, era la que escuchó cuando Dios me dijo que él sería mi marido. Wow. Y ella se lo creyó, tomó posesión y dijo a toda la familia que yo tenía novio y que ya tenía casamiento marcado para el año siguiente. el año siguiente. Bendita sea la hermana. En diciembre del año siguiente. Con fecha y todo. Y se quedó que yo me casaría en diciembre del año siguiente. Y realmente nos casamos 1 año y 3 meses después que empezamos el noviazgo. Empezamos en septiembre de 88 y nos casamos el 15 de diciembre. Tal cual decía la hermana. Mi hermana. Wow. Y un día después de su graduación. Eso. Un día después de la graduación. Como él quería. Wow. Ajá. O sea, tal cual lo profetizaba sí. de una manera. Hubo un cambio. Ahí la graduación pasó al día 16 y yo tuve que casar el 15. El 15. Sí. Wow. Me casé el 15 y me gradué el 16 de diciembre. Wow. Pues entonces Dios organizando todo, ¿no? Todo. De comienzo a fin. Y nosotros cuando, claro, nosotros tenemos, somos novios, sí. Somos enamorados al principio. Y cuando decimos que nos pusimos de nuevo, que hacemos el compromiso, sí. Es cuando uno da el anillo a la novia. A la novia. Entonces, yo el 8 de agosto, entonces, le di el anillo de compromiso, ¿no? Ya del año 89. Ya del año 89, 89. Después de haber venido a España, estado un mes acá, y con una fortuna que usted no imagina de $20, compré los anillos. Y entonces, nosotros comenzamos y pusimos un lema para nuestro... La boda. Sí, sí. Yo, si me permite, voy a coger aquí mi Biblia. Tenemos Salmo, tiempo, sí. Sí, sí. El Salmo 67, versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Este fue el versículo lema que nosotros pusimos, porque ahí sí, cada martes nosotros hacíamos ayuno. Sí. Y orábamos para Dios mandar los recursos, porque Amén. yo ganaba un sueldo mínimo. Sí, porque ya estaba trabajando. Yo trabajaba en la iglesia. Sí. Y la mitad del sueldo era para pagar la facultad. Y entonces, o sea, para casar no tenía. Y como debería casarte una semana o unos días después de terminar la facultad de graduación, es decir, que todo el transcurso debería estar dividiendo el sueldo. El sueldo, exacto. Entonces, comprar traje, yo alquilé. Sí. Y entonces, sucedía así, los hermanos, hay unos sillones que necesitan reforma. ¿Vosotros queréis? Yo digo, claro. Dios proveyendo y todo. Exacto. Nos dio de todo. Wow. Incluso los 6 meses de alquiler,
Porque 6 meses después fuimos para el campo misionero. Nos Sí. casamos en diciembre y 6 meses después nos fuimos para Argentina como misioneros. Y el alquiler de los 6 meses Dios proveyó, como proveyó Amén. todo que necesitábamos dentro de casa. Amén. Y fue así una demostración de que Dios es fiel El y respaldo de que Dios. Ele respalda cuando tú estás en el centro de su voluntad Sí. y provee todo lo que uno necesita. Tuvimos esta primera experiencia al casarnos. Amén. Como confirmación, ¿no? O sea, Sí, desde el compromiso, desde hasta el noviazgo, pasando por el día de la boda, o sea, en cada paso vieron la la fidelidad confirmación, la de Dios. fidelidad y Dios proveyendo realmente. Dios proveyendo de todo. Wow. ¿Y cómo pasó? Y el día de la boda, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Llovió mucho. Sí. Otra cosa interesante fue que, por ejemplo, no hubo rechazo en ningún miembro de la familia. Amén. Cuando yo presenté a ella, todo el mundo dice, wow, ahora sí te acertaste. En el día de nuestra boda, Sí, a él le pasó un incidente, tomó un zumo muy fuerte sí, y le y, estropeó las enzimas del estómago. sí. Y entonces yo estoy ahí esperando y la novia, yo digo, Señor, se arrepintió porque ya está 1 hora Y no y no En llegaba. ustedes ya estaban en la Yo ya iglesia, estaba en la iglesia o sea, esperando con los con invitados, los con todo el mundo. invitados ahí y por último llegó el coro de la facultad y dice, nosotros venimos a cantar en tu boda. Yo digo, wow, y ahora cambiar la programación así. Bueno, hice 2 cambios Sí, y entonces ella llegó. wow. Por fin, Y yo pregunté, ¿qué llegó ha la novia. pasado? Sí, pero es que yo tenía, imagina que me estaba arreglando y Sí, era el tiempo todo con un cólico muy fuerte y con vómitos. Y wow. sudaba frío y tenía que quitar el maquillaje y hacerlo otra vez. Y ya estaba ahí con 1 hora y el hermano que estaba nos esperando Sí, era un obrero de la iglesia y él le dijo, hermana José, vamos a hacer una oración y vamos para la iglesia amén. porque no podemos dejar al hermano Almi y toda la iglesia esperando. Esperando, sí. Habían como 600 personas en nuestra boda. No iba a haber ninguna celebración después, era solo la ceremonia. Entonces invitamos a todos los amigos y todos los que quisieran participar, ¿no? Sí, Entonces estaba el salón de la iglesia lleno lleno. y para sorpresa nuestra, cuando terminó la fiesta, nos llevaron a dar una vuelta y cuando nos trajeron, el salón de fiesta de la iglesia estaba repleto. Wow. Entonces, nosotros teníamos las madres de los adolescentes que yo trabajaba Mm, y las que tenían a Alme como hijo, ¿no? Porque como él trabajaba en la iglesia, vivía ahí, y yo también. Entonces, ellas habían se reunido y hecho una cena, wow. un pastel y dulces y postres, O sea, hicieron todo. cosas que ustedes no habían preparado para el día de No, su ni boda. No, sabíamos, no Ni prepararon ni sabían. teníamos condiciones financieras para no hacerlo. teníamos, era solo Mm, la ceremonia y después Y todos después, a sus casas. o sea, es que el día de su boda, ustedes solo organizó o sea, La que ceremonia. decidieron de tener solo el culto y la bendición y ya Y está. íbamos para casa también. Bueno, íbamos a un hotel donde Alme había trabajado Sí, y que su ex jefe le jefe. dio de regalo de boda la noche de nupcias en el hotel. Wow. Qué gran Pero respaldo de Dios, ¿no? cuando terminó, todo el mundo venía a nos saludar, le ponían ofrendas en su bolsillo. Hemos podido viajar, Wow. pasar una semana Como, como de eh, luna de miel de luna de con miel este con dinero, este dinero. porque Pudimos viajar y aún tuvimos la grata sorpresa que había un banquete para bueno, toda esta gente que estaba en la ceremonia. Dios proveyó del pi al pa. Sí, yo quería dar de sorpresa para ella
los dulces, porque ahí es muy común que tenga dulces de, bueno, variedad de dulces, El día ¿no? de la boda. Exacto. Sí. Y yo hasta pesquisé para ver, para hacer un presupuesto, ver cuánto salía. Yo digo, está fuera de mis condiciones. Sí. Y cuando llegamos ahí en el salón, está el pastel y dulce. Y una mesa de unos... Y había los dulces Y, que pensaba y había los a dulces que yo regalárselo. quería regalar para ella como sorpresa. Pues, ¿qué más decir, no? Sí, sí. Si no es Dios, ¿quién fue? Sí, sí. Y pues pasa el día de la boda, entonces van en el alquiler que le provearon también de los 6 meses Uhum. y cómo pasa la vida. Bueno, ahí, por ejemplo, ella tenía, allá antiguamente tenía unas, para cera, para pasar en el suelo, quería una máquina que pudiera brillar. Sí, Yo digo, nosotros no podemos, porque nos vamos para el campo. Entonces comprar una máquina de esta es Desperdício. es como, desperdicio. sí, es como Exacto. Y dice, tranquilo que yo ya me encargaré de fregar de fregar. de fregar y pasar A brilhantar. a brillantar. Entonces, los sábados ella iba a dar clase y yo iba para el ayuno a la iglesia, porque al mes de casado fuimos pastorear a la primera iglesia. Sí, Y ahí salí, pero todavía en Brasil. Em Brasil. todavía en Brasil, Mm, sí. Entonces, nosotros trabajábamos de lunes a sábado sí, y domingo todo el día en la iglesia. Entonces, el sábado yo me quedaba en casa porque iba al ayuno y regresaba. Y ella solo regresaba a, a las 6 de la tarde. Entonces el sábado cuando yo venía del ayuno, me ponía a limpiar la casa y a fregar y a dejar todo brillante. brillante. Entonces, cuando ella llegaba a casa, encontraba aquello todo brillante. Veía que ya no hacía Sí, falta la máquina. ya no hacía falta la máquina, porque una cosa que aconteció, Sí, por ejemplo, es que ella lloraba mucho. Yo digo, Dios mío, está arrepentida de haber casado. Y porque claro, como trabajábamos, no teníamos tiempo de cuidar la casa. sí, Y además la semana, 2 días en la semana tenía culto. Entonces sí. yo llegaba del trabajo y me iba a la iglesia. Y ahí yo llegaba a las 10 de la noche. Mm, Entonces, no, iba amontonando las cosas. Y sí. ella que lloraba. Entonces, en el día que yo vi que lloraba mucho, digo, está arrepentida. Entonces, ¿qué hice? Fregué todo. Cuando ella llegó, que la sonrisa de acá a acá, yo digo, ya sé, el Ya, problema es, es los cacharros para fregar. y pastora, mencionó usted que Dios proveyó hasta los muebles de la casa. ¿Cómo fue? Foi lindo como los padrinos dijeron, uno dijo que nos regalaba la nevera, Sí, otro la cocina, otros los armarios de la habitación. wow. Y así, allá en Brasil, tienen por costumbre no regalar dinero, sino regalos, ¿no? Regalos. Y pero nosotros no hicimos lista de boda. Incluso los novios suelen hacer una lista, dejar en tiendas donde quieren que las personas vayan por sus regalos. Y nos preguntaban, ¿tenéis la lista de boda? Y dijimos, no, Dijeron nosotros que no no. hicimos. Dios sabe lo que necesitamos y proveerá conforme lo que necesitamos. Amén. Y así fue. Y cuando nosotros abríamos los regalos en casa, era increíble. Yo me acuerdo que me quebranté mucho cuando abrí las ollas y hasta hoy me emociono. Sí. Las ollas de cocina, ¿no? Para cocinar, recibimos de diferentes personas. Amén. Pero eran la misma marca, se llama Panex, y numeraciones complementarias. Wow. Entonces ganamos todo un juego. Exactamente lo que ustedes esperaban. Sí. Y entonces fue diferente juegos dado por diferentes personas, igual que vaya, me gustaba el color caramelo. detalles. Nos regalaron la nevera en un color caramelo, que no es un color muy común,
Pero quien nos Qué regaló la detalle. cocina no sabía que la nevera era Era de de ese aquel color. color, Y nos regala la cocina del del mismo mismo color. color. Wow. Entonces, Sin palabra, ¿no? sí, fueron muchas cosas así que nos impactaban, ¿no? Y Amén. vimos ahí la mano de Dios. Amén. Y, Amén. y bueno, y 6 meses después tuvimos que dejar todo y No, sí, los es que regalos pequeños los en llevamos. mayo nosotros tuvimos que dejar, porque junio fue mi vacación y julio fue para... Sí, en el mes de mayo Sí. ya tuvimos que, fuimos a conocer el campo. En junio descansamos, fuimos a visitar familia y despedirnos. Y En julio ya fuimos definitivo al campo misionero. mm, Lo que se pudo llevar en el coche se llevó como, llevamos platos, cubiertos, sí. vasos, cosas pequeñas, ¿no? mm, Pero lo demás ya se quedó ya. ya se ¿Y, quedó. y para dónde fueron entonces? Argentina, Para Argentina, Sí, la provincia fue... para la obra. Sí, sí, para la fue en obra, la sí. provincia de Córdoba. Un Amén. pueblecito pequeño Sí. que no tenía agua potable. eh, el teléfono son algunos ricos que tenía y No había tele. y el teléfono público funcionaba de 9 a 1 Sí. y de 4 a 7 y de ahí ya no más. Y Pero todas esas condiciones ya sabían un poco lo que le estaba esperando, o sea, ya estaban como que preparados. bueno, Ahí fue un preparo. la primera congregación que pastoreamos ahí, las hermanas vieron que yo era muy pija. Sí. Y entonces empezaron a orar y decían, el pastor es de pueblo, Sí. pero Pero la usted pastora necesita aprender. pija, para los que no conocen, es hija de un papá. rico. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y entonces, todo para mí, yo no conocía pobreza ni... Y nesta congregación la gente era muy pobre y me impactaba todo. Y esta hermana un día nos dice a los dos, ¿no? Ela chega comigo e diz, hermana, estou orando para que ustedes vayan para un lugar donde no haya agua potable, que usted tenga que sacar agua del pozo vacío. Y cuando llegamos en Argentina eran 2 pozos, un aljibe con agua de la lluvia para tomar y uno con La oración de la agua. hermana contestada. Siempre me acuerdo de eso. Y yo entendí que estábamos en Argentina para Dios quebrarme Amén. y prepararme para la obra Para la obra misionera. misionera, que Allá no es foi fácil. aonde eu aprendi. Porque eu chorava, ele dijo que eu chorava quando chegava em casa. Eu não estava acostumbrada a ter que limpiar e cuidar da casa e fazer comida. Porque en su casa ya Não lo hacía. sí, tenían gente que lo hacían. Nunca tuve necessidade de hacerlo. A mí me gustaba estudiar y mis padres me dejaron estudiar, Amén. ¿no? Entonces yo estudié mucho y terminaba un curso, hacía otro y una carrera y otra, y yo me dedicaba a estudiar y después a trabajar. Entonces no hacía las cosas. Entonces para mí fue todo muy, Todo muy así, ¿no? muy fuerte. Y realmente Argentina fue cuando tú preparas tu corazón, deja a Dios moldear, Amén. Dios moldea, ¿no? Entonces, todo para mí fue novedad, Amén. ¿no? Hasta ver el coche de la basura pasar y tú tener que salir corriendo con la basura para Para tirar dentro echarlo del carro, del coche. camión. Todo fue... Amén. Pues qué interesante, ¿no? La historia. Y tema de maternidad. Hasta ahora todavía no están pensando en esto. No, porque a principio nosotros decíamos, vamos a esperar 2 años Sí. y ahí entonces vamos... Ah, sí, porque hay como dos teams. Hay los que justo después de la boda ya quieren tener Sí, hijos, pero pero, hay otros que lo exacto, planifican, esperan y tal. esto ahí fue un principio. Entonces cuando llegamos, cuando llegó el mes de octubre, ella me dijo, yo quiero ser madre, te voy a dar un hijo. Ya no quiere esperar los 2 Ya años. no quiero esperar ninguno. Porque dice, Ni bueno, un año llegó. Sí, nacería para el año nacería siguiente. para el año siguiente. Sí.
Y yo como que así medio, vale, no. Entonces cuando ella entonces quedó embarazada, pero nosotros no sabíamos que ella estaba embarazada. Y después de cuánto tiempo de boda, eso ya en No tenía un Argentina, año aún. No tenía un año, ya pero en ya Argentina. en En Argentina. En Argentina. Argentina. Entonces un día yo miré para ella y dije, tú estás con la cara de embarazada. Y bueno, y justo fue su cumpleaños, Sí, ella se cayó y golpeó en un ladrillo, En noviembre. sí, en noviembre. sí, Y estaba con retraso, ¿no? Y, y tuvo hemorragia. Yo digo, ay, gracias a Dios no está embarazada. sí. Pero resulta que sí, que estaba Que embarazada. sí estaba Que embarazada. estaba embarazada, solo que el bebé quedó en la trompa. Ah, sí, No, fue un embarazo ectópico, sí, ¿no? sí. Y ahí fue, cuando llegamos ahí comenzamos, tenía 6 personas en la iglesia. Mm, Y comenzamos a orar por milagro para Dios mandar personas y, y para Dios hacer un milagro. Y entonces ella empezó a sentir mal, fue con una hermana al médico sí, y el médico le mandó reposo y que tomara unas pastillas. Y resulta que en este reposo la cosa iba empeorando. sí. Entonces ella vuelve con otra hermana al mismo médico. Pero eso ya saben que está No, embarazada No, no todavía. sabía. Incluso cuando el médico ya dio la un vio, diagnóstico dio un otro diagnóstico, Otro diagnóstico. que dijo que la trompa de ella estaba dando no la el vuelta ovario. Sí. al ovario, ¿no? Que estaba dando la vuelta y que si dese la vuelta ella moría. Mm, Y que ella tenía que operar de urgencia. Entonces, cuando ella regresó Del médico. del médico, estábamos nosotros orando por un milagro y tal. Y entonces yo digo, tengo que llevar a Brasil, pero no tengo dinero. Entonces, en aquel día intenté llamar a, a Brasilia, pero no, nadie cogía el teléfono. Fue un 5 de diciembre. mm, Y después se cerró la central de teléfono. Y entonces yo fui a hablar con un vecino para ver si él me podía prestar $700, que fue el dinero que él nos prestó. Y nos dijeron, no opere tu mujer en este médico porque es Hay mala fama. usar la expresión, es un carnicero. Porque todas las mujeres que han sido operadas quedaron, no pudieron tener hijos. ya no pudieron tener Ya no hijos. pudieron tener Sí. hijos. Yo digo, no, entonces vamos a luchar. Vamos a buscar No, él a dice, otro ella no médico. puede moverse, tiene que estar ingresada. Y además eran $1000 la operación Mm, y $100 por día sí. de clínica. Yo digo, yo no De tengo ese, estancia en la clínica. de estancia en la clínica, yo no tengo ese dinero. Entonces, cuando yo conseguí hablar, los hermanos, vamos a orar por el milagro. Dice, no, ya no vamos a orar, que Dios va a actuar. Amén. Pero yo solo conseguí hablar con Brasilia al otro día y solo conseguir un vuelo de Buenos Aires a São Paulo y São Paulo, Brasilia, para el día siguiente. Mm, Ya había pasado las 48 horas. wow. Ya estaba ya con 72 horas. 72 horas Sí, ya. sí. Y entonces a esta hora contra ella. Amén. Neste processo em que ele está tentando reunir o dinheiro, Gestionar todo. eu senti, eu tinha um livro de medicina em casa, medicina familiar, creio, Sí. e eu pedi dele que me trajera, eu não podia mover-me, estava na cama todo o tempo, e cada vez inchava mais e muito dolor. E peço a mirar o livro, porque se me vino uma palavra em la mente que eu não conhecia, que é ectópico. Sí, sí, embarazo Então, ectópico. eu não sabia o que era isso, e miro no livro que é um embaraço ectópico. Sí. E então eu lhe digo, eu creio que é isso o que eu tenho, um embaraço ectópico. E com o passar dos dias e ao chegar em Brasília, eu tinha convicção de que que era um embaraço ectópico. O sea, esa palabra ectópico le vino de un médico o no. Não, de No, minha cabeça. de Creio tu que o cabeza. Espírito Santo me ha dicho. Wow. Não. Y, o sea, que fue al médico
¿Y el médico daba otro diagnóstico? El diagnóstico del médico era que mi ovario había cambiado de rotación, Sí. estaba cambiando, Mm. y que yo corría riesgos de vida al cambiar totalmente. Y eso me pareció muy extraño. Dios el Y, mejor médico, ¿no? y quería saber, ¿no? Por eso pedí dele que me trajera el libro y empecé a mirar el libro y que no encontraba sentido Sí. en ese diagnóstico. Y entonces vi Y el ahí embarazo te ectópico. vino la palabra ectópico, el Espíritu Santo te lo dictó y empezaste a A buscar, buscarlo sí, en lo el que libro de medicina. significaba. Y yo sabía, entonces me entró la convicción de que tenía un embarazo ectópico, que mi trompa podía romperse a cualquier momento, y yo había leído allí que cuando la trompa se rompe, hay hemorragia Hay interna y mueres, ¿no? Sí, Y, ya se y complica más dice la que cosa. cuando la trompa se está rompiendo, los dolores son muy intensos. Mm. Y yo tenía estas crisis de dolores muy Sí, bueno, de hecho, intensas. el mismo embarazo ectópico viene con muchos dolores, o sea, Él oraba por mí y aliviaba el dolor, pero hasta él conseguir el dinero, tenía que viajar hasta Buenos Aires, wow. y de Buenos Aires más muchas horas de vuelo a Brasil sola, y sin respaldo. ¿Cuánto? 2 horas. Buenos Aires, São Paulo son 2 horas. 2 2 horas. horas. Y después de São Paulo a Brasília. ¿No? Entonces, en el avión yo pasé mal, pedí ayuda a la enfermera, a la azafata, pero ella vio que yo estaba muy mal y me dijo, no podemos tocarte ni ayudarte, porque tú no tenías que estar en este vuelo. En el vuelo. Si te pasa algo, será responsabilidad de la compañía. Yo tengo que hacer que no he visto nada. Sí. Y yo me salí del Porque avión. o si no te bajaban o si no... Entonces, en São Paulo isso, ¿no? Y yo tenía una conexión. Entonces, yo bajé arrastrándome como pude. He cogido un teléfono público, llamé a Brasilia a una amiga, pedí de ella que ya fuera para el aeropuerto con buscar una ambulancia o alguien que me llevara de inmediato para el hospital. Para el hospital. Y fui para el otro vuelo. Embarquei, cheguei em Brasília, já fui direto para o hospital. E no hospital já cheguei dizendo, tenho um embaraço ectópico, já tive várias crises de dolores e necessito ser operada de urgência. De urgência. Pensaram que eu estava louca. Sí. Me hicieron la ecografía y me operaron de inmediato. O sea, justo lo que le había dicho, así fue. Así fue. Pero claro, sin tú llegas ecografía y con todo. un diagnóstico, no Sí. te creen. Sí, sí. Entonces, Pero en este viaje, ¿dónde estaba Pastor? Yo Él quedé se en quedó. Argentina porque no tenía dinero para ir los dos. Ah, sí, porque el dinero que consiguió, Daba que para consiguió daba uno. solo para un solo viaje. Solo para uno. No, yo pensé, cuando estaba regresando de Buenos Aires para Noticias, Sí. yo dije, Dios, si esta mujer muere, yo no vuelvo más a Brasil, desaparezco, porque ni para mi familia y ni para, su familia. O sea, que es mi fin. Sí. Y no tenía cómo darle noticias porque no teníamos teléfono. Como él dijo, teléfonos en nuestra ciudad en aquellos años era para algunos ricos y nosotros no teníamos teléfono. No había cómo comunicarse con él. Sí. Y él se quedó sin saber nada de mí. ¿Cuántos kilos perdiste, amor? Yo perdí creo que 10. Unos 10 kilos, no quería Quedando exagerar. en casa, te quedaste más mal que ella que tiene embarazo. Sí. No, yo me puse a ayunar. Amén. O sea, yo antes hacía Lo que podrías hacer. Sí, ayunaba un mogollón. Y cuando me operaron. La oración, no pudo estar, pero su oración sí que pudo acompañarla. Y cuando me operaron, había un aluno mío que también tenía llamada misionera y sabía que estábamos en el campo. Él era uno de los enfermeros que acompañó la cirugía.
Entonces no me dormieron y ele se quedou conversando comigo Sí, mientras la médica me operava. E vi que tardaram bastante, tiveram que sacar todo o intestino e tudo para lavar e sí, reponer tudo, não? E quando terminou, a médica estava me operando, pero escutava a conversa com o chico e ela vino, passou a mão em meu braço e disse: mira, tu deves ser uma pessoa iluminada, amén. porque tu trompa estava rota Wow, há muitos dias. wow. Por isso tuvimos que sacarlo todo para Todo. lavar Mm, e não entendemos como não tuvo uma infecção e como estás viva. wow. Todo un milagro, ¿no? E perdi uma trompa. Wow. Y después de y ya la operación pasó todo bien. Después regresaste para Eu me Argentina. acuerdo que el 15 de diciembre hacíamos um ano de casados. Sí, Eu estava preparando a maleta em la habitação do del hospital hospital de Brasil, de Brasília para ir para Argentina. não, aún tinha que guardar repouso, eu não Mm, podia caminhar. De hecho, pero eu quis volver com 15 dias 15 dias depois. Diziam que era precipitado, mm, porque como haviam movido muito, sí, os movimentos e o viagem podia me causar problema, problemas sobretudo com o intestino volver a seu a su sítio, sitio. não? Sí. E tinha que volver por si solo. Mm, Pero eu sabia que ele estava sofrendo e não tinha notícias minhas. Então, eu digo, nem que seja em silhas de rueda, eu quero volver. Então, aí sim, a médica hizo um informe, mm, volvi com respaldo médico, sí. el avião me deu toda a assistência e retornei. Com 15 dias, retornei. Y ya Sí, feliz regresó sí, la mujer porque el 24 de de diciembre, diciembre. todo el mundo celebrando allá y yo en el autobús para ir a Ezeiza a recogerla. A Y día recogerla. 25 de vuelta para casa. Nuestras primeras navidades casadas. Como mucha movida, ¿no? Y después, ¿siguieron intentando o qué fue la decisión? ¿Volver a esperar o cómo fue? No, seguimos intentando. Y ahí, bueno, después de esto pasó 2 años. Ahí una médica ella fue a hacer una ecografía y dice, tu útero está muy hinchado. Sí, Mas ahí vino los coágulos y ya está. Ahí cuando regresamos, estando en Brasilia, tuvo otro embarazo que también perdió. wow. Ahí después, llegando aquí en España, tuvo otro, también perdió 3 y ya. ya O había sea, sido que ya así son 3. declarado ya 3. Sí, Y entonces, cuando ella perdió el de acá, el médico le trató mal, fue muy grueso, muy Antes de bruto. venir a Espanha, em Brasília também tuvo outro. sí. O sea, tuvo uno de Brasilia, otro acá O y sea, de como que, bueno, el primero fue cuando estaban en en Argentina, Argentina. el segundo en Brasil. ¿Y cuánto Eh, tiempo pasó entre el primero y el segundo? ¿2 años El fue? segundo, 2 años. Y Depois, quando eu tive um embaraço diagnosticado em Brasil, sí, estávamos nos preparando para vir para cá, não? E quando supe que estava embaraçada, a los poucos dias lo he perdido. Eu entendi, era um aborto ovular, sí, porque era de poucos meses, sí, não? Então, eu entendi que na Argentina havia tenido por lo menos 2 mais, porque eram coágulos muito grandes, como um huevo, sí, e acompanhado de cólicos intensos. vale, Então, pero claro, allá não tínhamos assistência médica nem nada,
yo ni me enteraba que Que estaba estaba embarazada embarazada y que lo había y que perdido. lo había perdido, ¿no? Wow. Entonces, pero hicimos, cuando perdí, el médico investigó, dijo que era porque yo tenía endometriosis, íbamos a tratar la endometriosis. Cuando terminó de tratar, otra vez puedes quedar embarazada, otra vez perdía. Entonces, así fue un proceso de 6 años Sí. em que me davam diagnósticos de toxoplasmose, endometrioses O sea, y como muchos diagnósticos salían muchos así. diagnósticos, Y, 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 y seis, sí. hasta que cuando tuve el primer aborto aquí en España, en el hospital, el médico que me atendió me trató muy mal, porque viu em mi historial que eu já havia tenido vários Varios abortos e abortos. mais um ectópico. Então, ele me dijo que eu não me amava, que estava prestando mi corpo a uma situação que eu não podia, que tinha que convencer-me de que não podia ter hijos. Sí, E me dijo, foi muito grosseiro. sí. Então, eu chorava e chorava e chorava. E me mandaram a fazer uma ecografia e eu não parava de chorar. Então, o médico que hizo a ecografia é especialista em esterilidade em casos como o meu. Sí. E ele me dijo, tentou me consolar, e eu disse a ele, eu não estou chorando por la pérdida, porque creo, no entiendo, pero creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Yo estoy llorando por la manera como fui juzgada y tratada Por el médico. que me atendió. Wow. Y entonces dije a él, yo pienso en denunciar la clínica, porque não são maneiras de tratar um paciente, e mais quando tu estás vulnerável. Sí. Então, eu disse a ele que ia denunciar, que queria uma hoja de reclamação. De reclamación. E ele hizo um acordo comigo. Ele disse, hacemos um acordo. Eu trabalho no Valle Brón, em Barcelona, En Barcelona. e tenho, minha especialidade é justo estes casos como o En tuyo. casos así atípicos. Vamos a hacer una investigación profunda a saber la causa de los abortos Sí. y cómo podemos solucionarlo. Y tú no denuncias la clínica. Vale. Entonces hicimos este acuerdo, empezó una investigación y él descubrió que es un caso raro, el mío. No sé uno en cuántos miles, pero produzco una sustancia que está em minha sangre, não me acordo como chama, tu como médico sabrás como se chama isto. Sí. E que rechaza o feto, não identifica que é um embarazo e assume como um corpo estranho. Como un cuerpo extraño. Sí. E lo expulsa. Wow. Então, ele disse que era esse o problema e que eu tinha que tomar uma vacuna. O embarazo tendría que ser programado. Sí. Yo tenía que estar ingresada en el hospital durante X tiempo, creo que eran 90 días, tomando una vacuna diaria para contrarrestar esta sustancia hasta que el óvulo fecundado se... Ya no pueda ser rechazada. No, exacto. Y así fue, recibió el tratamiento. No, programamos para hacer el tratamiento en septiembre Sí. del año 95. Y me he quedado embarazada, ya teníamos la fecha, era precisamente 11 de septiembre del año 95. Sí. Pero que yo iría a ser ingresada para hacer el embarazo. Para el exacto, tratamiento. para programar, ¿no? Y que ele decía que tenía que ser, del momento que el óvulo fuera fecundado, yo tenía que tomar ya la vacuna. Y seguir tomando, ¿no? Y entonces había marcado fecha,
já sabíamos as fechas em que eu ovulava, não podíamos, teníamos que ter um controle Todo nestas controlado. fechas, pero precisamente no mês de julho, foi julho, verdade? No, agosto. Agosto, ovulei Antes. antes e me quedei embaraçada. Embarazada. E então, quando chamo a meu médico para decirlo, ele disse, pero não puedes, No tu puede sabes que ser. é impossível manter um embaraço. E eu dije a ele, pero desta vez é diferente, porque Sí. já no mês de junho havíamos recebido uma palavra que creio que foi de parte de Deus, porque se cumpriu. Amén. Uma missionária que estuve em nossa casa e lo ha visto com um bebê em los braços. Wow. Y aún dijo el nombre, dijo que dentro de poco tiempo nosotros tendríamos a nuestro Samuel en los brazos. Amén. Y Da con nombre. A Samuel que mandamos saludos y a su amada esposa. sí, sí, Dios nos dio ese gran regalo. Amén. Y así Para, fue. mas ahí, por ejemplo, ella Sí. dice, estoy embarazada, él dice, quédate acostada. No levanta, Foi, no salga de casa, Sí. solo va a salir para venir a verme. Sí. Y así fue. A ir a ver al doctor. al doctor. Sí. Sí, ele me preparou para um aborto, não? Uhum. Ele disse, é impossível, que não, tu te quedas repouso absoluto, não hace nada. Quando eu descia a me mamar, a minha família, todo mundo dizia, não te hagas ilusiones, tu sabes que não puedes Sí. manter um Como que embarazo. aún el entorno, o sea, ya era Nadie de lo creía. costumbres, era se embaraza y después lo pierde. Exato. E sempre era um choque também, não? Sí. As pessoas me veniam a visitar alguma vez no hospital e diziam, não entendo por que te passa isso. Hoje em dia eu entendo, porque meu médico mesmo, Dr. Romeu, que sou muito agradecida a ele, ele dizia, é incrível que tu, com tantos abortos, não te has deprimido y te mantienes optimista. Sí. Sí, sí. Y pastora, eso mismo quisiera hacerle la pregunta. ¿Cómo vivía esos momentos? O sea, una sirve a Dios y teme a Dios y sigue perdiendo embarazos. ¿Cómo vivía esos momentos? La seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas Amén. no me dejaba abatir. Amén. No entendía, pero yo creía que en algún momento Dios me iba a explicar la razón. Amén. He tenido muchas enfermedades y he visto cómo Dios ha utilizado ¿no? para ayudar a otras personas. Amén. No, creo que el hecho también dentro de mi profesión, Sí. he podido ayudar muchas personas con la experiencia de vida que he tenido. Entonces, y es lo que yo hago hasta hoy, cuando encuentro una mujer que se desespera porque ha perdido uno o porque ha perdido dos, Sí. no, yo siempre les doy ánimo y no lo tomé como pérdida. Yo entiendo que ellos están con Dios y que Dios los cuida para mí. Amén. Ellos no dejaron de ser mis hijos porque tuve un Los ha aborto. perdido. Ellos simplemente fueron a vivir con Dios. Amén. Y así pasé para Samuel también. Amén. ¿No? Samuel creció con la idea de que ha tenido otros hermanos. Él incluso dice que él es Samuel VII. Y pastora, pero entonces fue así durante todo el tiempo o también hubo momentos de debilidad en la fe, de que puede ser que eso de tener hijos no es para mí. bueno, yo O- realmente no los quería Mm. más. Creo que después del tercero aborto yo ya no quería más, o quizás hasta... pero a mí le hacía mucha ilusión tener un hijo. Sí. Y claro, para mí la ilusión no era tanto tener un hijo como complacer a él. Ah, sí. Entonces yo sabía que
era importante Sí, darle sí, sí. un hijo, Amén. ¿no? Y pastor, ¿cómo usted vivió todos esos momentos sabiendo que usted también está afectado, pero debe ser fuerte para apoyar a su esposa? Lo que me preocupaba era porque cuando llenaba los pechos De 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 leche. leche, leche, ¿no? Después tenía que operar para quitar Formaba eh, coágulos y todo. y ella coágulos quedaba grandes. muy sensible, ¿no? Mm, Entonces, Sí. la situación, por ejemplo, de Brasilia, que ella estaba muy sensible y todo. Hay un amigo mío, un pastor, me dijo, mira, tranquilo, porque lo que tu mujer está pasando es que su organismo pidió un proceso mm, y fue roto ese proceso. sí, Entonces ahora tú tienes que ser paciente, tienes que cuidarla porque es su estado emocional. Entonces, diga lo que diga, tú calla la boca sí, y cuídala, ¿no? Y eso fue, por ejemplo, cuando asumí la primera iglesia, sí. la primera palabra profética que yo recibí dice, esta es la niña de mis ojos, ay de ti si no la cuides. Yo digo, Allah, yo nadie me conocía y Sí, llevaba un mes de casado. Dice, es la niña de mis ojos, cuídala. sí. Y bueno, y ahí la tengo cuidada todavía. Es verdad, me cuida mucho. Y Se entonces, por ve. ejemplo, con Samuel, ella quedó en la En la cama cama, Sí. 9 meses. y era un quinto sin ascensor, y yo iba a hacer visita en otro quinto sin ascensor, Wow. y era subir y bajar, subir Bajan. y bajar. Yo ya anhelaba que este niño naciera, que usted no imagina. Cada vez que ele passava a roupa, ele contava quantos dias faltava para que Samuel nascera. Cada vez ele contava aí, e eu sofria de ver ele ter que fazer tudo, tinha que atender na igreja Sí, e atender em atenderla a casa. usted. Vale. Y pastora, a una mujer cristiana que teme a Dios, que sirve a Dios, que está pasando por el mismo proceso, ¿qué le diría a usted? Eu digo que confie no Senhor, é Amén, duro, amén. pero toda situação difícil que nós passamos, Deus tem o controle dela e não Amén, nos quer ver sofrendo, senão Ele quer que nós caminemos por cima da dificuldade, seja um aborto, seja uma crise em tu matrimônio. Eu te digo, confia em Deus, amén, ponga Ele como centro de tu vida e tenha claro de que Ele tem o controle de tudo. É muito mais fácil de sobrellevar a luta. amén, amén. Otra cosa, busca Sí, consejos de otro cristiano, mm, ¿no? Nunca intenta llevar solo, porque no somos una isla y entonces tenemos que contar con ayuda de otra persona, sí, alguien más experiente que ha pasado por situaciones, o mismo que vale, no haya pasado, mas que tenga un caminar con Dios y que puede ser útil para uno, ¿no? Entonces, amén. la presencia de alguien con más experiencia nos ayuda bien. Aquí lo que nos ayudó aquí en España, además de sermos nosotros los dos, fueron las familias que nos Que nos adoptaron apoiaram. Amén. como a hijos, ¿no? La hermana Ana, que ya está con el Señor, hermano Luis, La Fina, Mm, O Pastor pastor Eloy Eloy. y Pac, hermano Juan Miguel. Estas fueron las tres familias que para nosotros fueron Claves. claves, porque siendo extranjeros, nuevos, sí, jóvenes, mejor diciendo, ¿no? Jóvenes, y ellos nos apoyaron y es el privilegio que yo vinimos por 2 años y mm, ya llevamos 31 con la misma iglesia, amén, ¿no? Y con amén. estas mismas familias. Bueno, eso mismo es el objetivo de este podcast para fortalecer la fe, o sea, de ustedes que pasó por este proceso, aconsejan más porque lo han vivido a los que están pasando por ahora y que para que su fe se fortalezca y que sí, para ver
que si Dios ha sido fiel con ustedes y ahora tienen a su Samuel, que ellos también un día tendrán a su Samuel. Pues eso, y pues nació Samuel y muy feliz, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo fue el día? ¿Cómo fue aquel día de su nacimiento? ¿Cómo Fue, se sintieron? ¿Cómo lo pasaron? yo perdí hasta la conciencia de que era un momento íntimo, saqué foto de todo. Después fue que dije, amor, pero esta foto no puede estar aquí. Fue muy lindo porque en ese tiempo yo nunca dejé de hacer las actividades porque ella estaba embarazada en casa. Sí. Y cuando Samuel nació en un jueves, los demás, no vamos a hacerlo porque vamos, Karen está en el hospital. Y es la verdad, Sí. había unos 30 ya. Entonces, después que limpiara a Samuel, tal, que él mamó un poco, yo llevé, sí, los presenté en la puerta y Mm. los traje de vuelta porque el niño después sacó 2 horas comiendo. Ele passou de fecha para nascer e Sí. havia perdido quilo. Mm. Então, nasceu desnutrido e não parava de mamar. Pero o médico me havia já preparado para que ele me havia dito que eu não poderia dar de mamar, Sí. porque mi leche não serviria por el hecho de haber passado por várias cirurgias Mm. en las mamas, ¿no? Pero he tenido he tenido leche desde el primer momento, Wow. porque era algo que siempre desde el principio de un Por embarazo eso yo es grande, producía ¿no? mucho. Por eso está como está. E ele tinha intolerância à lactosa, pero naquele tempo nem se falava disso. Pero ele rechazou o biberon e suplementos e não queria nada de leite, era só o pecho. E ele foi criado 1 ano e meio Mm. solamente com o pecho e não queria nada mais. Wow. E quando isso também meu médico, o Dr. Romeu, dizia, é que não entendo como este niño é um mistério. Pues una historia muy bendecida que nos fortalece, que fortalece nuestra fe de verdad. Y durante los años de su matrimonio, a pesar de toda esa fidelidad de Dios, de todo ese respaldo y tal, ¿han tenido algún problema que le hizo pensar a la separación o no? Y si tuvieron un tal problema, ¿cómo lo superaron? Como separación, no, porque Bueno, que les hizo pensar. exacto. Hubo Porque permiso, porque, ¿sabe? Es muy importante porque, por ejemplo, en nuestra generación, ustedes llevan muchos años casados, es decir, que han pasado muchas cosas y lo han superado. Mientras que nuestra generación es por una mosca ya la gente ya, se ya, separan. Se cuenta la historia de una pareja que se separaron por la pasta de diente porque el esposo por la mañana lo importante era que la pasta de diente que salga y la esposa cuando venía después lo exprimía por cualquier lado, pero la esposa quería que se exprimiera de abajo para arriba para que no haya huecos. Y entonces pasó mucho tiempo la esposa diciendo, no, hay que exprimir de abajo para arriba. Y el esposo siguiendo en lo mismo hasta que se separaron. O sea, y después para contar la historia de su separación se ven hasta ridículo. O sea, nos separamos por pasta de diente. No, nosotros no tuvimos ningún así contratiempo así de pensar, nos separamos y ya está, cada cual por su lado. Porque cuando nosotros nos casamos, Sí. eh, a los más o menos de un mes, ella me preguntó, ¿casarías de nuevo? Yo le dije, no. Claro, se frustró. Dice,
este está arrepentido de haber casado conmigo. Porque en mi cabeza ya tengo una cosa, estoy casado con esta y con esta voy hasta que... Amén. Porque siempre pensar un divorcio es un comenzar de nuevo, esto no es para mí. Y, por ejemplo, del 2008 hasta el 2014, esta crisis que hubo acá, nosotros tuvimos mucha crisis, y lo que nos La crisis a la crisis Financiera de sí, España. sí, Sí, y con los Estados Unidos, por la cuestión de la hipoteca, sí. lo que nos mantuvo juntos fue que nosotros entramos en este juntos y juntos vamos a salir. Y Amén. nunca admitimos así, la culpa es tuya. ¿no? Yo asumí mi culpa porque yo podía decir, no vamos a hacer. Sí, Pues yo dije, bueno, es su sueño, vamos a hacer. sí. Y así lo hicimos, Mm. ¿no? Y entonces hubo un momento que yo pensé que iba a perder el rumbo al norte, Sí. porque la presión que recibí del banco, el dinero que no alcanzaba, yo Sí, con miedo que esto afectara a la iglesia, sí. cambiamos las cuentas de banco de la iglesia, del banco, para que el banco no usara esto para, ¿me entiende? Y todo momento procurando salvar la iglesia de no ser salpicada con nuestros problemas, ¿no? Mm. Y hubo situaciones así, una de las cosas que nos ayudó mucho y nos ayuda Sí. a mantener unidos es ser transparente uno con el otro. Amén. La transparencia. Exacto. Otra cosa que nosotros procuramos es no ir a acostar Mm. de morros, como dice acá. Entonces, procuramos arreglar, yo costumo decir que los problemas se arreglan en el comedor Sí. y no en la cama. Y no en la cama. Sí. No en la cama. Porque hay hombres que piensan que con una relación ya está solucionado. Sí. En la cabeza de ella no está. No está. En la cabeza del hombre sí, pero en la cabeza de la mujer no. No. Entonces dice, el O sea, como que comedor, es muy importante sentarse a hablar de los problemas. exacto, el comedor está para que usted coma y también pueda tener su tiempo de mirar ojo a Amén. ojo, ¿no? Cara a cara Y solucionar todos y los solucionar. problemas. La cama ya es para el disfrute y descanso. Amén. Outra coisa que eu considero muito importante também é ter a consciência de que somos complemento, Mm. não? E que mi papel é buscar fazer lo melhor para hacerlo feliz. Amén. E automaticamente ele lo vai ser também. Sí. Eu costumo dizer, trata tu marido como um rei Mm. e ele te tratará como uma reina. Como una reina. Amén. Pero normalmente queremos ser tratadas como rei e le tratamos a ele de qualquer maneira. Amén. ¿No? Entonces yo creo que eso es importante. Y este complemento nosotros encontramos, no sé si es la bendición de Dios, ¿no? Tengo el Amén. privilegio de que hacemos todo en conjunto. Mm. Si yo lavo la ropa, ele vê, não preciso dizer, querido, estende a roupa para mim. Ele vê que estou lavando, ele a estende. Não, eu Todo domesticado. plancho a roupa e la guarda. Eu hago a comida, ele lava os pratos. Amén. Eu sei que me deve depois é guardá-los. Sí. Então, todo hacemos em conjunto. Y todo natural. Exato, sim. Porque si me impone, Não lo hace. Então, eu oro. Incluso quando morávamos na Argentina e os recursos eram muito poucos, teníamos a cama um montão de mantas na época do frio. Sí. E dava muito trabalho estender aquelas mantas que eram de... não era como os edredores de hoje, que não são pesados, eram de plumas. E eram pesadíssimos as mantas para estender em la cama. E teníamos que usar muitas, porque eram alguns graus bajo zero e não teníamos nenhuma espécie de calefacção. Sí. Aparte, as ventanas tinham aperturas, grietas, que o frio passava direto. Wow. Então, ele levantava e a cama quedava desarreglada e tocava a me arreglar. E aún estava naquele processo de que o serviço de casa me resultava tudo muito difícil, tudo era
Sí. muy grande para mí. Entonces ya iba yo a arreglar la cama, al invés de llorar, como hacía antes, pasé a orar. Señor, cambia, porque yo sabía que si yo imponía, no lo iba a hacer, Entonces oraba para que Dios lo para que Dios lo cambiara. tocara. Un día Y ele lo tocó. levantó y arregló la cama. Ah, lo tocó. Yo hice la fiesta, yo lo conmemoré, ¿no? Y le di refuerzo positivo. Amén. Y con este refuerzo positivo se tornó un hábito y de ahí Todo fue así salía automáticamente, con el fluyendo. tiempo fluyó, Amén. ¿no? Y creo que eso es importante, al invés de la mujer estar como una gotera dando la lata, Sí. debe orar y Dios interviene. Amén. Y, Estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo demasiados. y así fue. Hoy en día nos complementamos en todo, y sobre todo en la educación de los hijos, porque ellos nos ponen mucho a prueba. Y a veces Samuel hablaba una cosa conmigo y después iba con el padre. Pero el padre respondía lo mismo que yo y al final Samuel se convenció y decía, no adelanta, Esos dos son iguales. que los dos son uno. Ele cambiou de estratégia. Ele disse, quando ele vinha pedir, ele disse, já sei que os dois são uno, lo que usted decida, mamá va a decidir también. Yo digo, pero hablo con tu mamá, no, los dos son uno, ya está. Ya tenía su Ya respuesta. tenía la respuesta. Y, Pastor, se les ve tan enamorados, se les ve tan felices después de tantos tiempos de matrimonio. 6. Así, 36 ahora día años. 15 haremos 36 años. Wow, wow, súper tremendo. Después de esos 36 años, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto primero, de esa durabilidad, pero también de mantener ese fuego de amor, la llama, y es como que se casaron, o sea, son más felices que los que llevan 5 años. Una cosa es que, por ejemplo, ya no sé vivir sin ella. Wow. Y yo tampoco. Y entonces, Amén. por ejemplo, si no está, nos perdimos. Sí. Porque están tan acostumbrados a preguntar uno al otro, yo principalmente. No creo que tú eres el dueño de esta casa, porque tú siempre me preguntas a mí dónde están las cosas. Si fue tú quien guardó la última vez. ¿Entiendes? Y yo creo que ahí no hay un secreto así. Primero es tener Dios, Amén. ¿no? Y también saber tu papel. Quién tú es, ¿no? A quién tú sirves. Yo, mi papel como cabeza, tanto en casa como aquí en la iglesia, me lleva a preservar lo que tengo. Porque Pablo dice que nós somos como cartas abiertas, ¿no? Yo sé que hay gente que tiene como espejo, ¿no? Y yo digo, yo no puedo frustrar a esta gente, porque ni frustrar también, primero a Dios, después Eso. nuestra familia, Sí. ¿no? Yo ya no tengo padre, pero tengo hermanos y tengo mi suegra todavía viva y tengo mis cuñados. Entonces, cuidar bien de ellas es dar ejemplo para ellos. Tenemos un montón de sobrinos que van casando y tal y tal. Y, por ejemplo, hay sobrinas que hoy son misioneras y la culpa la tiene vosotros. Porque vosotros están en el campo todo este tiempo. Nosotros también espejamos en vosotros. Sí. Entonces, somos como el caso de Osiel, ¿no? Otoniel, que él vio en Caleb, porque Caleb le dejó ejemplo y nosotros tenemos que dejar ejemplo. Entonces, una de las cosas que ayudan a mantener es que la intimidad nunca falta. Amén. ¿Entiendes? O sea, nunca nos hemos negado, no, yo estoy enojado contigo. Y no, bueno, cuando hay un enojo, ni procuro porque Sí. yo sé que no hay. Sí. Mas siempre procuro que cuando yo busque tenga.
Amén. ¿Me entiendes? Sí. No es suplicado, no es negociado, te doy para que me... No, no, no. Esto fluye. Fluye. Y esta Amén. fluidez, tanto en el momento de intimidad como también en el momento de los trabajos que hacer. Sí. No, yo sé, mi mujer trabaja bastante, tiene mucha actividad. Entonces yo no puedo querer llegar en casa que me traiga algo caliente para los pies. No, no, no. Yo sé que O sea, ser hay partícipe. deberes que yo tengo que hacer porque no trabajo solo, ella también trabaja. El sueldo que ganamos no lo gano yo solo, ganamos los dos. Wow. Tanto tenemos una sola cuenta y 2 tarjetas, pero nunca superamos los límites. Otra Amén. cosa, la vida financiera. Mm. Tú tienes que consumir, gastar dentro de sus posibilidades. Amén. Sí, sí. Porque si uno gasta más que el otro, Mm. va a superar. Y Y también puede traer problemas. traer problemas. Y hubo un tiempo que era 3 tarjetas para una sola cuenta, para un solo sueldo. Y nunca el banco nos llamó de, oye, que no hay para pagar. Sí. Él siempre cobró lo que correspondía. Tanto Samuel con su tarjeta que estaba vinculada a nuestra cuenta, como a la de nosotros dos. Amén. Llegaba la fecha, ahí está. Y cuando él dice, papá, hoy se me estropeó la comida, usted me invita a comer, vale, hijo, tranquilo. Quando ele estava na universidade. Era el menú de la uni, no era aquele un restaurante chique ahí a comer, no, 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 era el menucito de la uni, Sí. que uno termina de comer y queda con hambre, ¿no? Pero bueno, es lo que había. Entonces, Amén. para estar así, es tener en mente a él y Adiós. que cuando, cuando casamos es hasta que la muerte nos separe. Amén. Entonces, Amén. Muy importante. y algunas veces cuando intentó pensar, recuerda de lo que tú prometiste. Eu creio que a transparência é fundamental. Amén. ¿No? Entonces no hay mentiras o Evitar mentiras. evitar Siempre todo mentiras. Ajá, transparente. por más que sea difícil, si hacemos alguna trastada o lo que sea, no decimos. Amén. Sí. Decimos uno para el otro. Y nunca dejar el sol ponerse sobre nuestro enojo. Eso tiene que ver con, durante el día hay que arreglar las cosas, porque cuando vamos a la cama enojados, uno se queda en una punta, otro en el otro, y en el medio, ¿quién se acosta? El enemigo queda poniendo cositas en la cabeza de uno y en la cabeza del otro. ¿No? Entonces, es algo que siempre hemos tenido ahí como base, ¿no? Sí. Si pasa cualquier cosa, hay que conversar antes de... Porque a mí me gusta dormir en el brazo de él. Wow. Ahora con los dolores, Entonces Wow. no da brecha Sí. para que el enemigo se acoste en el medio. En el medio. Amén. Un consejo para poner en práctica. Estamos muy bendecidos. Hemos tenido secretos, o sea, tenemos la fe fortalecida. Y, pastor, ¿podrían orar para los matrimonios que están pasando por los abortos, lo que ustedes también han pasado por esto, y para los matrimonios en general? Amén. Señor Dios, nosotros somos gratos a ti por el cuidado. Queremos, oh Dios, bendecir, Señor, a aquellos que van a ser alcanzados con este podcast, Señor. Queremos pedir a ti, Padre, no solamente por aquellos que han perdido, que están teniendo dificultad para concebir, para tener hijos, o que han tenido y han perdido, Señor, mas como também por aqueles que enfrentam outras doenças, outras enfermidades, Senhor, que limita bastante o matrimônio. Rogamos a Ti, Deus, que Tu les conceda força, graça, sabedoria, Padre, para afrentar, Senhor, essa situação, Senhor, com fé, com esperança, porque Tu, ó Deus, atende o desejo de nosso coração, Tu responde, Senhor, Tu contesta as orações daqueles que pedem com fé, Senhor. Também por Amén. aquelas parejas que estão agora começando a vida matrimonial.
que tú les ayudes, Señor, porque todo es un aprendizaje, es cuestión de adaptación. Tenemos que renunciar cosas para ganar cosas, Señor. Y en fin, Señor, es una vida de, no son dos personas perfectas que se juntan, pues son dos personas diferentes, Padre, que tú los pones junto a Dios para que juntos caminen la dirección que tú lo determinas, Señor. Amén. Por eso clamamos a ti, Padre, en esta mañana, que tú los estés guiando, bendiciendo, Señor, cría, concedendo fuerza, sabiduría, Señor, discernimiento, Padre, que cuando haya una crisis, Señor, que el primer lugar a donde buscar es a ti, Señor. Amén. Y que también encuentre personas, Dios, que venga sumar, Señor, en su relación, personas que venga, oh Dios, trabajar para que sean edificados, fortalecidos. Padre, nosotros pedimos todas essas bendiciones, Señor, y pedimos, Padre, también por aquellos que están pasando por este momento, que tú, oh Dios, acampa tus anjos alrededor y conceda victoria, mi Dios, Amén. para a glória e honra de tu nombre, Padre. É o que te pedimos, Deus, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amén. Para mí fue un honor. Para nosotros, Estamos entonces, muy bendecidos sí, sí. con tantas enseñanzas y muy feliz. Pienso que volveremos a hacer otro podcast, sobre todo para temas de finanzas, entrar en profundidad. Y pues, muchas gracias. Graças a Foi ti um e graças a gosto todos que nos van a ver a aí escuchar. através de la internet. Que Deus los bendiga, Amén, amén. Pues hasta la próxima. si Dios quiere. Amén.